De cerca con Caro Pereira es presentado por Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Varas Grill, Elites Boutique, Ashley Aesthetics, MB Fiestas, RR World Travels, Leima Beauty y Gema Ena. Caro Pereira, qué alegría que estemos juntos el día de hoy en este primer episodio de Radio Podcast. En todo este programa vamos a ver historias de inmigrantes hispanos, esas historias que motivan, esas historias que sin duda alguna van a compartir las alegrías, las tristezas, los retos y cómo se han superado como inmigrantes. Hoy vamos a comenzar este programa con una persona que además admiro y respeto porque se ha ganado el cariño en la comunidad. Y estamos hablando del señor Francisco de la Torre, el querido Paco, el cónsul de México aquí para el norte de Texas. Bienvenido de cerca con Caro Pereira. Muchas gracias, Caro. Contento de estar aquí contigo. Yo creo que ahora que mencionabas comunidad migrante, pues yo también formo parte de esa comunidad migrante. Llevo muchos años aquí y siempre que platico con la gente, lo primero que le digo es, yo también formo parte de la comunidad. No soy un ente externo y entre más tiempo pasa, más estoy dentro de la columna vertebral de la comunidad hispana. Y quiero decir hispana por algo importante. Siempre lo digo en público y privado. Cuando yo cruzo la puerta, nadie sabe si yo soy salvadoreño, colombiano, brasileño o mexicano. Aquí me ven como hispano. Soy un hispano en Texas y formo parte de esa comunidad a la cual tú comunicas. Totalmente. A mí lo que me encanta de esto, que ciertamente el cónsul de México para el norte de Texas, pero estás aquí sentado por ser ese inmigrante que tuvo que adaptarse muchísimas veces, porque además he estado en muchos países. Pero yo quiero comenzar diciendo, si tú recuerdas algún sabor, algún olor de la infancia, en casa de tus padres, tu madre maestra, pues tu padre ingeniero, ¿cuál es ese sabor que te viene a la mente inmediatamente, Paco? Es curioso, pero lo primero que recuerdo son los desayunos de mi mamá. Ajá. Qué buena pregunta. El otro día, platicando con mi hermana, solo tengo una hermana, y decíamos, ¿qué recordamos en la mañana? Los licuados de mi mamá y el huevo tibio. Ajá. Ese huevo tibio que en el caso de mi familia era un huevo medio hervido, que mi mamá rompía y decía, cómetelo ahorita, ¿no? Además no había preguntas, no había solicitudes tan decentes como ahora. ¡Cómetelo! Mi hermana y yo le poníamos limón al huevo, que hoy entiendo que es algo que mucha gente le parece repugnante, un huevo tibio, que ni está cocido plenamente ni está crudo, Claro. pero con el paso de los años digo, qué afortunado que tuve una mamá que tenía tiempo de hacerme el desayuno, qué afortunado que me iba a la escuela desayunado. Tal. Y eso es lo que recordamos mi hermana y yo. Y tú sabes que precisamente la palabra del día de hoy son bendiciones, bendiciones por lo que tenemos, por la familia que tenemos, por la familia de donde venimos, Claro. por todo aquello que nos ha permitido surgir. Y la otra pregunta que te quiero hacer, porque tú eres abogado, esa es tu primera profesión, pero después hiciste un posgrado en estudios internacionales, diplomacia. Ahora, ¿a ti te gustó estudiar desde siempre? Porque tus papás son profesionales. También es una fortuna enorme, ¿sabes? Cuando tengo la oportunidad de ver mi vida hacia atrás, me doy cuenta que no todo mundo tuvo la oportunidad de venir de una familia donde había 2 personas graduadas de la universidad. Y es mi caso. Efectivamente, mi mamá estudió biología en la UNAM y mi papá ingeniería civil en la UNAM. Pero hay un detalle importante que no está en internet, te voy a contar. A ver. Mi papá no se pudo graduar de la universidad cuando debía. Yo asistí a la ceremonia de graduación de mi papá cuando tenía como 8 años, porque mi papá tuvo que terminar la escuela de noche, la de ingeniería, porque ya habíamos llegado nosotros. Claro. Y regresó, yo no sé si por amor a sus hijos o forzado por mi mamá, a terminar la carrera en la UNAM. Pero funcionó. Y funcionó. Yo me acuerdo perfecto de las fotografías de mí, de mi hermana, estando presentes en el examen, le llamamos en México, examen profesional de mi papá, cuando yo tenía como 8 años. Fíjate qué interesante. Pasaron años para que yo entendiera lo que representaba para un adulto de 30 y tantos años con niños tener que regresar a la universidad para acabar. O sea, motivos de admiración Total. para mi papá, pero que entendí hasta que me volví adulto. Antes era muy difícil que entendiera lo que estaba viviendo y lo afortunado que era. Tú lo asumías como algo normal, que fue a la graduación, algo que no era nada inusual. Ahora, lo que tus padres también deben estar muy orgullosos de ti porque tú tuviste que aprender el lenguaje de señas, ¿cierto? Sí, mi mamá
más o menos cuando yo tenía, híjole, ya no sé cuántos años, entre 8 y 10, mi mamá nos anuncia, ¿qué creen? Me voy a quedar sorda. Me voy a quedar sorda porque mi mamá, o sea, mi abuelita y mi bisabuelita tuvieron el mismo problema genético. Se lo detectaron a mi mamá que, si bien se gradúa de biología, empieza a dar clases en la UNAM. Y eso es otra cosa que admiro muchísimo. Yo no la imagino perdiendo el oído y dando clases. Claro. ¿No? Debe ser complicadísimo. Y mi mamá nos dice, les doy la noticia, me estoy quedando sorda, no sé cuánto tiempo me quede, le hicieron una operación, le pusieron una prótesis, que estoy hablando de los 80s, rechazó su cuerpo, entonces perdió el oído izquierdo completamente, el derecho le quedó como al 50%, fue compañeros, hijos míos, a aprender lenguaje de señas, porque no sé para dónde vamos. Quiero decir hoy, con mucha suerte, que mi mamá sigue igual, le queda como 5 o 10% en un oído, pero tardó muchos años, Total. es decir, tardó más de 30 años en perder el oído como ella pensó que lo iba a perder en ese entonces, pero para nosotros fue un extraordinario ejercicio de integración, de paciencia, de adaptación, de resiliencia, dirían hoy. Esa palabra yo creo que no existía en ese entonces, pero entender que mi mamá estaba quedando sorda, y hay anécdotas, yo trato siempre de recordar, o no es que trate, mi mente cuela lo triste y saca lo contento. Me acuerdo mucho con mis amigos chiquitos, estoy hablando de la primaria, mi mamá diciendo frente a ellos, no me hablen porque no tengo pila. Ella se refería a su aparato. Qué belleza. Pero mis amigos, me acuerdo perfecto como fotografía que decían que tu mamá es robot, ¿no? ¿Por qué necesita pila tu mamá? ¿A qué se refiere tu mamá con no tengo pila? Y para mí era algo muy chistoso adaptarme a una circunstancia Total. en ese momento complicada a través de estas risas con mi hermana, con mis amigos en la escuela, particularmente en la primaria. Fíjate la capacidad que tienes de adaptación y de, pues, sobrellevar una situación que quizás puede ser inusual para muchos. Tú naciste en la Ciudad de México y quizás la filantropía viene en tu sangre porque A ver. su padre en el terremoto, Uy, te documentaste muy que bien. no tienen ni idea, aquí hice el trabajo, que su padre con ese corazón noble, la filantropía viene de allí quizás, que pudo rescatar a tantas víctimas del terremoto. Mira, usualmente en septiembre esto sale a colación porque cómo nos han pegado los terremotos a los chilangos constantemente. Y tenemos la cultura incluso de la prevención muy bien desarrollada. En 85 nos pega en septiembre el terremoto y mi papá salió. Y otra vez, a lo mejor no lo tendría presente porque yo estaba muy chico, yo tenía 12 años, 11, y sale mi papá y no vuelvo a saber de mi papá hasta unos meses después. Él iba y venía a deshoras. Y después, Elena Poniatowska saca un libro que se llama Nada Nadie, con diversas historias del terremoto, y un capítulo o varias páginas de un libro extenso lo dedica a lo que fue mi papá. Entonces, para mí también, ya adulto, fue llenarme el corazón de saber que mi papá primero había podido ayudar como lo hizo a tanta gente, particularmente en San Antonio Abad, en las costureras sobre Calzada de Tlalpan, para la gente mexicana chilanga. Y por otro lado, darme cuenta que eso que él hizo merecía un reconocimiento como héroe urbano anónimo por parte de una mujer intelectual tan destacada como Elena Poniatowska. Para mí también fue abrir los ojos y decir, wow, qué valioso es mi papá por lo que él hizo, por lo que él ayudó a rescatar estos cuerpos con los deudos, que es un tema muy delicado en México, el tema del terremoto. Por otro lado, asimilar que era un héroe anónimo, es decir, mi papá no era una figura, ni es una figura en ningún lado, excepto para nosotros y para la gente que ayuda y ayudó. Y tercero, que estas acciones merecieran, por parte de alguien de la altura intelectual de Elena Poniatowska, algunas líneas, un derrame de tinta. Entonces, bueno, lo conservamos. Siempre, cada vez que veo el libro lo compro porque ya no está, ya no lo han editado, entonces siempre que lo compro para poderlo regalar. Regalarlo, sí, por presumir, pero sobre todo para compartir lo que hizo mi papá. Totalmente. Fíjate que por lo general muchos de los inmigrantes se ponen límites por considerar una que otra situación. Una que otra situación puede ser la educación pública. Tú vienes, tú eres producto, hijo de la educación pública. Me encanta decirlo. Muy bien. Soy hijo de la UNAM, soy hijo de la educación pública. Creo que en mi país muchos de nosotros y muchas de nosotros tenemos la gran oportunidad, y en América Latina también, de aprovechar la educación pública. Y es muy distinta a la educación pública en Estados Unidos, porque al final del día, la educación pública que tienen en Estados Unidos
termina costando un poco. Cuesta más que la educación pública. Cuando hablamos de la educación pública en América Latina, tú y yo, hablamos de la educación pública de la UNAM que cuesta 20 centavos de peso al año y probablemente en Venezuela también cuesta muy poco, ¿no? En la Universidad Central. Sí. Aquí es distinto el tema de la educación pública, pero también no deja de ser educación pública. Sí. Y no es lo mismo el community college que una universidad. ¿Y cuántos migrantes llegan a este país, se rompen el lomo de sol a sol para que sus hijas y sus hijos puedan asistir a esa escuela? Muchas cosas dependen de los papás, pero Sin ya duda. también que el niño o la niña estudie y entienda el papel histórico que tiene y el esfuerzo que hicieron sus papás para poder estar en la escuela depende ya de los niños y las niñas. Y para impulsarlo. Fíjate que has estado en más de 22 ciudades aquí en Estados Unidos, pero lo maravilloso es lo que ustedes no saben. Estamos conversando con el cónsul de México para el norte de Texas, Francisco de la Torre, conocido muy queridamente como Paco. Cónsul, fíjese, usted ha vivido en muchísimos países. Yo me quiero enfocar, porque también estuvo en Venezuela, para muchas de las personas que nos estamos viendo. Eso fue una de las conversaciones sabrosas que tuvimos cuando nos conocimos hace algunos años. Pero hablemos de ese país que a usted le llena mucho. Y estamos hablando de Argentina. Fue una época muy bonita. Estaba yo con mi esposa, pero no teníamos niños todavía. Ajá. De hecho, mi hijo, mi hijo nació allá. Ajá. Vivir Buenos Aires es extraordinario. Es una ciudad bellísima desde el punto de vista estético, pero quiero destacar algo y lo hago en público. Los argentinos son maravillosos. Sí son. Es gente que se sabe dar de corazón. Hasta la fecha tengo en mi corazón amigos argentinos porque entregan todo. Saben ser amigos de lleno y de pleno. Y que lleno y de pleno, usted no sabe. Alfajores argentinos para el cónsul, porque sé, por favor, eso es para usted, si quiere lo pone por allí. Ay, muchas gracias. Para que se endulce entre una reunión y otra reunión como cónsul, muy Muchas ocupado. gracias. Pero fíjese que de Argentina uno puede hablar, no sabe, esto va directamente a usted, cónsul, porque sabemos que le encanta Argentina, pero además a usted le gusta mucho la poesía. Y Argentina, evidentemente, tiene esta fusión maravillosa de cultura, de lectura, de poesía, de tango. Si yo le tengo que preguntar a usted, una de las tardes más memorables con su esposa, o usted solo, en Argentina, ¿dónde puede ser? ¿En Recoleta? ¿En dónde fue esa tarde que usted dijo, esto fue memorable en Argentina? Te diría 2 o 3, a ver, rápido. Uno, lo más curioso del mundo en Avellaneda. Nada que ver con Buenos Aires, el tradicional o el turístico, Sí. donde hay muchas aventuras que contar, pero me acuerdo mucho que hay un restaurante en Avellaneda que le dicen el Tano de Avellaneda. Cuando uno llega a sentarse a este lugar para carne, ¿no? A este asador, no te sirven lo que tú pides, sino lo que hicieron ese día. Ese día hicieron filete, te sirven filete, ese día tienen verdura, te sirven verdura. Tú te sientas y comes lo que hay en el restaurante. Punto. Y creo que ese día dije, yo estoy totalmente asimilado a Argentina. Sí. Y a lo mejor no, esta parte muy bonita, estética, a lo mejor de Recoleta, Claro. lo tradicional, no lo necesito tanto como al mismo pueblo argentino. La esencia. La esencia del pueblo argentino. Esa es una, y por supuesto, muchas otras aventuras. Estar en la Bombonera Es precioso. contra un equipo mexicano, Comerse un choripán allí, pero eso puede ser peligrosísimo, cónsul. puede ser. No le generó angustia. Yo cuando fui me generó mucha angustia porque es como demasiada gente ahí. Sí, pero saber que va contra un equipo mexicano te redobla quién ganó la ese día? ansiedad. Me tocó ver ganar equipos mexicanos y me tocó que equipos mexicanos perdieran. Ay, de todo, no. pero la emoción es única. Sí, La lo es. Bombonera es una catedral del fútbol, ¿no? Totalmente. Es donde juega el Boca Juniors. Y Ujú. también el Monumental, donde juega el River, que además queda muy cerca, relativamente cerca de la embajada. Totalmente. Entonces eran lugares comunes para visitar, que teníamos la fortuna, particularmente cuando llegaban equipos mexicanos. Ahora le tengo que preguntar de Venezuela, cuando conversamos esa primera vez. ¿Cuáles son esas cosas que usted recuerda de Venezuela entre tantos países que usted visitó? Las gaitas en diciembre, Qué belleza. sin rencor. Negrito Borja y el Gran Coquihuacó. Totalmente. Eso, todavía hace unos meses que fue Navidad, conocí un venezolano en la calle y empecé a cantarle sin rencor, ahora te digo. Y me vio así como diciendo, ¿y este cuate cómo se la sabe? ¿No? Al final le generó nostalgia. Claro. Aquí en Dallas que alguien le cantara una gaita, eso es bellísimo. El ritmo, el sabor Sí. de los venezolanos y las venezolanas, por supuesto, de la cultura venezolana es riquísimo. Sí, lo Me es. encanta Chichiriviche, Ay, Dios mío. Isla Margarita, cosas maravillosas, pero también
la Universidad Central Qué bella. y ¿no? la UCAB. Total. La vida cultural, el teatro que tienen ustedes, que Sí. es de talla mundial. El Y se Teresa llama Carreño, el claro. Teresa Carreño. que es- Precioso. ya querían en otros países tener un teatro como ya lo Ciertamente. tenían ustedes. Totalmente. En la época de los 70 y en los 80 éramos una referencia. Ahora, hablemos de Brasil, porque cuando hablamos de Brasil podemos hablar de garotas, podemos hablar sin duda alguna del sambódromo, podemos hablar de cualquiera de estos traguitos sabrosos, pero también en Brasil muchas veces surge como el amor, quizás. ¿Qué Ya sé por qué lo dices. recuerdo tiene Ya usted sé de por qué lo Brasil? dices, porque Caro y yo nos conocimos allá, por supuesto. Claro. Bellísimo, Ajá. era mi primera adscripción y allá nos conocimos. Brasil es un país interesantísimo. Sí Caro. lo es. Es un país gigantesco y a diferencia del resto de América Latina, el hecho de tener otro idioma te obliga A salir. a asimilarte más con ellos Claro. para tratar de entenderlos. Porque ellos pueden entenderte y tú puedes tratar de entenderlos en el portuñol, Sí. que todos hablamos portuñol, pero entender la cultura brasileña es completamente diferente, diferente. al resto de América Latina. Y es una cultura riquísima. Ujú. Para mí fue descubrir, hablando de poesía, los poetas brasileños en portugués, para mí fue un descubrimiento único. La comida es maravillosa Sí también lo en es, Brasil. sí lo es. Y el ritmo. Yo creo que no hay música más universal que la música brasileña. Totalmente. Sí, el mariachi es increíble y lo tengo en el corazón todos los días. Y las gaitas son bellísimas, igual que la salsa. Sí. Pero universal, Sí. que le llegue a la fibra emocional de alguien que vive en Australia, o alguien que vive en Alaska, o alguien que vive en Austria, Ujú. es la música brasileña. Ujú. Esa es universal. Totalmente. Ustedes ya lo están escuchando. Es el cónsul de México para el norte de Texas, Francisco de la Torre, que además ha estado en muchísimos países viviendo. Ya tienes muchísimos años como diplomático. Comenzaste muy jovencito, su primera carrera abogado y luego el posgrado en estudios internacionales. Ahora bien, creo que hay algo pendiente en tu vida, porque a ti te encanta, nos encanta, la gastronomía. O sea, por ejemplo, unos tacos de lengua creo que son tus preferidos, Ay, me ¿cierto? encantan, me encantan. Ajá, una cochinita, por Me ejemplo. encantan. Quise ser chef, me Ajá, encanta. Por ahí va la cosa. Quise Ajá. ser chef. Yo creo que cuando yo decidí que quería estudiar, en ese entonces no era tan común ser chef. Ajá. Era más común estudiar derecho, si tenías la oportunidad. También quise ser filósofo. Entonces, filósofo, chef, abogado, Era como muy mejor amplio. abogado, mejor Ujú. abogado. Me encanta la cocina, me encanta cocinar, me parece una actividad que en mi caso y en mi familia nos permite una integración maravillosa entre nosotros y con los niños, con los invitados también. Invitas amigos y los invitas a cocinar. ¿Qué van a traer y qué vamos a hacer juntos? A nosotros particularmente, entiendo que hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta más Sí. pedir, pero en el caso de nosotros, cocinar forma parte de la esencia familiar. Y total que es como una demostración de amor. Yo creo que eso lo tenemos en común muchísimos hispanos. La comida es una demostración de amor. Nosotros demostramos nuestro afecto a través de la comida. Pero quizás no te has planteado, probablemente cuando te retires, probablemente cuando termines aquí en Dallas, el ser cónsul. Probablemente no te gustaría enfocarte a hacer estudios como chef. Yo creo que ya no llego, ya no vamos a llegar a eso, pero sí puedo hacer una reina pepeada en mi casa bien hecha. Pero me invitas. Pero bien por hecha, favor, pero por nos invitas supuesto. a su casa y vamos a comer la reina pepiada. Ahora bien, muchos de los inmigrantes en este proceso migratorio, yo cuando emigré en el año 2015, cónsul, me dijeron, emigrar a Estados Unidos no es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia. Porque muchísimas veces nos desesperamos y todo viene con un proceso. La pregunta es, en cada uno de sus países, igual es inmigración, más allá que vaya inmediatamente con la diplomacia, pero es inmigrante, hay que adaptarse en el nuevo país. ¿A qué se aferra Paco en esos momentos quizás de angustia, de estar lejos de casa? ¿A qué se aferra cuando siente esos momentos? Yo tengo la fortuna de que mi hogar siempre está donde está mi familia. Ujú. Y mi familia me refiero a mis hijos y a mi esposa. Y esa es una gran ventaja para mí, que no pueden tener muchos migrantes. Claro. La otra gran ventaja de estar en Estados Unidos con esto es la gastronomía, la comida. Sí. Estamos muy cerca de México. Hay los ingredientes para cocinar lo que tienes nostalgia. Total. A diferencia de otros países que quedan más lejos o que los ingredientes no están aquí. Entonces yo creo que la familia, por un lado, y por otro lado, la gastronomía, te hacen sentir más cerca de casa cuando tienes algún episodio de nostalgia
o de saudade, como dirían los brasileños, sí. ¿no? Que es una palabra muy particular Sí. para traducir, pero que es entre estar nostálgico, depresivo, pero no tan depresivo, cuando extrañas algo. Totalmente. Creo que la gastronomía nos salva mucho a las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuál es uno de los valores principales de Paco? Eso me lo vas a responder ahorita porque nos vamos a ir a la pausa porque tenemos que hablar de cada uno de nuestros patrocinantes. ¿Tú sabías que necesitas médicos primarios en este país? Funciona totalmente diferente la salud en Estados Unidos. Y yo te quiero recomendar a mis médicos primarios en este país. Estoy hablando de Clínica Hispana Vida Sana. La doctora Laura, el doctor Rafael te van a estar atendiendo en cualquiera de sus 3 sedes hasta las 9 de la noche, incluso hasta los domingos. Que tu salud sea una prioridad. Ahora bien, seguimos, porque si tenemos que hablar de que usted quiere quedarse como un rey, tiene que ir a Joyería La Francia en cualquiera de sus sedes, tanto en Florida como aquí en Dallas. Oro de 14 y 18 quilates para que usted regale en esos momentos especiales. Y seguimos, porque probablemente a esta hora usted pueda sentir un poquito de apetito. Y ahí te quiero hablar de la primera arepera, lonchería, el restaurante espectacular que se inició hace unos años simplemente como una lonchería, pero ahora tiene un menú gigante porque lo que quiere es satisfacer cada uno de los sabores y placeres de los venezolanos en el Metroplex, y te estoy hablando de Lucy's Bakery. Y probablemente te hayas sentido encantado con lo que estás viendo en la parte de atrás, en todo lo que tiene que ver con el mobiliario de Cerca con Caro Pereira, Radio Podcast. Y esto es gracias a Graphic Center, pero también a MB Fiestas. Estamos acostumbrados a globos espectaculares o este tipo de decoraciones para cumpleaños, pero MB Fiestas ha crecido y te ofrece muchísimo más. Tanto así, diseños, paredes, letras para todos tus proyectos. Así que no lo dudes, MB Fiestas va a estar allí siempre para ti. Continuamos en De Cerca con Caro Pereira en este radio podcast con el cónsul. Estoy tan feliz. Tengo que preguntar algo. Ajá. ¿En ese lugar hacen Reina Pepea? ¿La preparan? Pero por supuesto. Y dice que va de parte de Caro Pereira y le hacen doble. ¿Qué le parece? Voy a hacer. Se me antojó muchísimo. No sabe, le queda en el camino, le digo. Así que cualquier oportunidad, cualquier fin de semana o durante el día puede ir. No sé, debo preguntar eso aquí, pero ¿por dónde está esto? Por Louisville. Ok. Lucy's Bakery queda en Louisville. Ok. Así que quizás se puede desviar un poquitico, almuerza antes de la Es que reunión. te voy a decir y va. algo. Parece que estamos haciendo un anuncio, pero muchas veces he preguntado a amigos venezolanos Sí. algún lugar y no me habían dicho. Mira. Antes había otro por Royal, pero lo Sí, quitaron, entonces ya sí. sabemos dónde ir. Y además que la calidad es increíble, le va a encantar, así como la reina pepiada que usted se comía en Caracas, así es en Lucy's Bakery. Y dejamos una pregunta en el aire. ¿Y cuáles son esos valores, esos principios? Voy a decirte algo que le digo a toda la gente que tengo la fortuna de colaborar juntos. Siempre, la primera conversación que tengo es, lo primero no es el trabajo, es la familia y la salud. Ujú. A partir de eso me muevo con todo mundo. Pero hay algo que es transversal, y es la honestidad. Total. La honestidad abarca no solamente el no robar o no tomar lo que no es tuyo, sino cualquier acto de tu vida Ujú. frente a ti mismo y frente a los demás. Y otra cosa por lo cual es transversal es porque tú lo educas, tú lo transmites, tanto en tus círculos sociales, laborales, Sí. como con tu familia. Me parece fundamental. Con base en eso puedo platicar con quien sea. Hay que ser siempre Totalmente. honestos con uno mismo. Y fíjate que uno de los valores impresionantes que además me atrevo a decir porque es el sentido común que tenemos a todos aquellos que hemos conocido al cónsul Francisco de la Torre, es la empatía y la cercanía que tú has tenido con la comunidad. Y no solo la mexicana, hablo de la comunidad hispana. Es decir, hablar contigo siempre significa disposición, significa cercanía. ¿Tú quisiste identificar eso como tu sello diferenciador? ¿Eso es común en el tema diplomático? Yo creo que cada quien tiene su personalidades distintas y estilos. Pero yo creo que si estás en este negocio, que es el tema consular, particularmente con la comunidad migrante, tienes que entender que la comunidad migrante puede ser exitosísima si le ayudas, si le proporcionas herramientas, pero han tenido un camino que no es fácil. Ujú. Lograr conectar es ser honesto. Y que ellos se den cuenta que, aunque son circunstancias distintas, tú también eres migrante, Total. también eres papá, también eres mexicano, también puedes ser sujeto de un acto de racismo también, por Ujú. ser hispano aquí. Ujú. Y tiene que ver con estilos. Ujú. A mí, mi papá siempre me dijo, cuando entres a un lugar, saluda a todo mundo. Es lo que hago. Sí. Cuando estoy en un restaurante, estoy viendo el valor que tiene cada persona. Todos tenemos un papel. El mío es uno, pero yo entiendo el que tiene cada uno. Claro.
y me gusta conversar con la gente porque te quiero decir algo, adoro lo que hago, me encanta lo que hago. Tener el privilegio de representar a México ayudando a las mexicanas y los mexicanos. Llevo 25 años haciéndolo y me fascina. Es algo que siempre me dijo alguien, era un padrino, tío, cuando escojas a lo que te quieres dedicar, te tiene que apasionar, porque no te va a aburrir. Total. Yo lo que hago me encanta y pretendo seguirlo haciendo. Y eso se nota. Cuando uno le apasiona algo, eso se nota. Fíjate esta pregunta, son 25 años en diplomacia, 25 años representando a tu país. Yo cada vez que he hablado con las diferentes personas que trabajan en la Embajada de México, digo, qué bonito trabajo. Tú sabes qué es representar a tu país de esa manera. Es precioso el trabajo que ustedes tienen. Ahora bien, si yo puedo preguntar, ¿qué se mantiene igual y qué ha cambiado de cuando el cónsul comenzó en diplomacia hace 25 años y ahorita? Es una pregunta quizás compleja. ¿Qué se mantiene igual y qué ha cambiado a lo largo? ¿En mí o en lo externo? En ti. Pues yo creo que con los años adquieres experiencia para manejar situaciones que al principio han sido incómodas. No voy a entrar en detalles, No, pero para nada. Cuando yo llegué aquí llegué hace casi 8, pero hace como 6 años, 7, tuve un episodio poco grato con un político local, prácticamente un acto de discriminación. Yo no sé cómo hubiera reaccionado Paco de la Torre hace 25 años. Siempre he sido una persona muy mesurada, pero a lo mejor fue tal lo que me provocó en ese momento esta persona que hubiera reaccionado de manera distinta. Con el paso de los años, te matizas y te moderas. Y te das cuenta que a lo mejor las palabras son mucho más filosas que los puños. Total. Para tratar con estas personas que tienden al racismo o a la discriminación en Estados Unidos de la comunidad hispana. Creo que particularmente estar tanto tiempo en Estados Unidos me ha dado más herramientas intelectuales para tratar con este tipo de personas que no entienden que el valor y la riqueza de Estados Unidos radica en la diversidad. Totalmente. Y fíjate que una de las cosas que yo me atrevo a decir y que se ha mantenido a lo largo del tiempo es su compromiso por hacer las cosas bien, su compromiso por seguir representando a su país. Yo recuerdo que uno de los primeros diplomáticos que yo traté de conectar cuando yo comencé en la radio en el año 2018, increíble cómo ustedes tenían esa disposición. Yo de verdad me sorprendió mucho, porque yo decía, un diplomático de México, o sea, ni siquiera estoy hablando de Venezuela, de Colombia, que son más cercanos, de México, y eso es algo que yo siempre voy a agradecer y admirar de ustedes. Si la siguiente pregunta le digo, ¿qué es lo más difícil de ser diplomático? Tenemos un arraigo, pero al mismo tiempo somos peregrinos. Ajá. Necesito todo lo que tengo con mi familia, pero tengo que hacerla mexicana. Claro. Y no vivo en México. Al mismo tiempo, necesito estar suficientemente firme en donde estoy para saber que no estoy en México, sino representando a México. Y esto, que parece un galimatías, cruzado con algo, formo parte de la comunidad a la que represento. No estoy arriba de la comunidad, claro. Soy parte de la comunidad. Entonces, juntas estos 3 elementos y encontrar el balance a veces es complejo, muy complejo. Yo no lo dudo que debe ser complejo, pero tú sabes también que es complejo conseguir a un hombre diplomático, además, que valore, que aprecie, que resalte tanto la figura de la mujer hispana. Usted ha sido increíble en esto, en los eventos que hay aquí en Dallas. Yo digo, qué belleza escuchar un hombre, porque además por su esposa, por su niña, por realmente creer en la fortaleza y en la esencia de la mujer. Eso ¿se ha politizado o usted cree realmente que esta fusión entre el liderazgo del hombre de toda la vida, pero también esta iniciativa ahora de la mujer puede hacer una gran diferencia? Yo creo que estoy obligado a darles las mismas herramientas a mi hijo y a mi hija para triunfar. Creo que los estoy educando en igualdad y creo que hace falta recorrer un largo trayecto para la mujer para que encontremos ese equilibrio. Mi mamá, curiosamente yo también, solo tengo una hermana, y mi mamá siempre me decía, lo mismo los dos. Y a partir de eso, y cuando digo lo mismo no solamente me refiero a las oportunidades, claro, o a los dos poder ir a la escuela, o a los dos comer huevo tibio en la mañana,
También me refiero a los dos recogen, los dos lavan, los dos hacen el mandado que les corresponde, porque son los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sobre esa base me educaron a mí y la misma base que estoy teniendo con mi familia. Porque quiero hacerle ver a mi hija que es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. También sé que en el fondo mi hijo ya lo sabe, ¿me entiendes? Pero quiero que ella esté perfectamente empoderada para lograr lo que sueña. Y hay que dar ese empujón. Nos toca a nosotros. Hay una pandemia, por cierto, brutal de violencia doméstica. Sí. Yo creo que los hombres también tenemos mucho que participar en educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. El otro día leía algo que decía, cuiden a sus hijas, ¿no? Con la pandemia. No, eduquen a sus hijos. No solamente cuidar a las niñas, es educar a los niños para que no tengamos esta terrible pandemia, peor que el COVID, que es la pandemia de la violencia doméstica. ¿Cuál es el principal? Y aquí quiero preguntarle esta pregunta, la pensé mucho antes de hacérsela. Voy a pensar en responderla. Mucho, y por eso le voy a dar un chancecito. ¡Vámonos! ¿Cuál es el valor principal del mexicano? Me lo responde ahorita, porque tenemos que seguir con las pausas comerciales. Ahora, ya no tienes que visitar varios supermercados para conseguir eso que tanto deseas. Esos alimentos hispanos, ya no tienes que ir a 3 o 4 supermercados en todo el Metroplex. Simplemente vas a Venezuelan Treats y vas a conseguir desde la panadería recién hecha o diferentes chucherías o diferentes snacks hasta carne congelada. La carne que nosotros comíamos en los fines de semana, ahí lo vas a encontrar en Venezuelan Treats, siempre, siempre esperando por ti. Ahora bien, si tú lo que estás buscando es un buen lugar latino, con ambiente, con música hispana, merengue, salsa, hasta las 2 de la mañana, pero al mismo tiempo puedes comer rico y al mismo tiempo tienes un ambiente espectacular, no te tienes que ir a otra ciudad. Aquí en Dallas está Varas Grill esperando por ti. Música en vivo hasta las 2 de la mañana, pero en esa música en vivo donde te sientas a comer y puedes hablar. Eso lo vas a encontrar solo en Varas Grill. Y finalmente, ya no tienes que ir a un supermercado, mucho menos a un centro comercial gigante para encontrar la ropa que tanto deseas. En Élites Boutique están esperando por ti en cualquiera de sus tiendas, tanto para jovencitas como ya para mujeres adultas. Van a estar esperando por ti con colección nueva cada semana. Élites Boutique siempre, siempre esperando para vestirte. La pregunta que le di chancecito para pensar, cónsul, el principal valor del mexicano, ¿cuál es? 2 respuestas. Lo primero es, el mexicano y la mexicana es un ser sumamente familiar. Encuentra su raíz en la familia, su apoyo en la familia y su inspiración en la familia. Parte número 1. Parte número 2, yo creo que si algo caracteriza a las y los mexicanos, y lo vemos todos los días en este país, es que somos gente trabajadora. Sí. Ojo, esto no lo digo nada más de manera subjetiva. El otro día veía números generados por OCDE y por Naciones Unidas que decían cuáles son, por nacionalidad, las personas más trabajadoras. Y encontrábamos a los mexicanos hasta arriba, porque el mexicano no le tiene miedo a ningún trabajo. Porque el mexicano va a hacer lo que sea necesario por su familia. Y porque el mexicano cuando encuentra el trabajo, lo hace con profunda convicción y como hormiguita, hasta que termina lo que le piden. Somos personas muy comprometidas con nuestro trabajo. Total. Por supuesto, siempre puede haber la excepción a la regla, pero en general, el mexicano y la mexicana son profundamente trabajadores. Por eso, mexicanas y mexicanos y el resto de los hispanos le están cambiando la cara a Texas y a Estados Unidos con su trabajo. Coincido totalmente con usted. La fortaleza del mexicano es increíble, el trabajo que tienen estas personas de domingo a domingo. Pero una de las cosas que yo valoro mucho de los mexicanos es que ustedes, muchos, todo lo que trabajan, lo ahorran para mandarle platita a su familia, para hacer la casita, para luego envejecer allá. Y eso me parece tan precioso, de poder ahorrar todo lo que puedan acá, pero envejecer con su gente. Yo admiro y respeto mucho a los mexicanos porque fueron los primeros que me dieron la mano cuando yo emigré acá. Y los respeto con todo el corazón. Trabajadores y además que son personas que vienen a hacer las cosas bien, de verdad, vienen a hacer las cosas bien. Yo por ahí feliz. Ahora, mencionas algo importante. Las mexicanas y los mexicanos están de este lado, y yo diría, lo ampliaría a los hispanos de América Latina, no solo contribuyen en un lugar, contribuyen aquí, pero también están cambiando el rumbo de muchas familias en su lugar de origen, con las remesas.
hablo de los números que sé. Son arriba de 50,000 millones de dólares lo que están enviando a México cada año. Después de India y China sigue México en remesas a nivel internacional. Se calcula que al menos 80% de lo que perciben los migrantes mexicanos se queda en Estados Unidos, lo cual te habla de contribuciones a nivel local. Es decir, lo gastan aquí, lo consumen aquí, lo invierten aquí. Y este 20% que se va a los países de origen, en este caso México, transforma vidas. Entre 1.5 y 2 familias de cada 5 en México recibe remesas. De ese tamaño es la importancia y el valor del trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos. Totalmente, y la familia es un valor importantísimo para ustedes. Claro. Hablando de familia, ¿cómo celebra un día exitoso el cónsul? Es decir, tuvo un día buenísimo. ¿Qué hace el cónsul? No me diga dormir. Claro, un día exitoso laboral. Un día laboral es bueno cuando tenemos la fortuna de no atender ninguna tragedia. Cuando en el consulado no tenemos ningún sobresalto con los sistemas del propio consulado, te vas a reír y lo voy a comentar en público. Pero hoy, hace 3 horas, nos dicen que van a cortar el agua del consulado. ¿Por qué van a cortar el agua del consulado? Enfrente del consulado está un edificio que no tiene nada que ver con nosotros, del Salvation Army. Ajá. Se rompió una tubería y se está inundando la cuadra y llega bomberos de Dallas a decir, tienen que cortar el agua, les vamos a cortar el agua. Y yo atiendo 700 personas. A esas 700 personas tengo que decirles, no pueden usar el baño porque no tenemos agua. Y tú dirás, pero en serio, ¿esto cambia el día? Sí, porque le va a cambiar el día a 700 personas que les puedo decir que no pueden usar el baño, que además les tengo que explicar nosotros, consulado, que no es un tema atribuible a nosotros, porque resulta que se rompió una tubería 300 metros afuera del consulado. Todos los días hay pequeños detalles que al final del día son anecdóticos, ojo, pero que pueden no serlo para mucha gente. La persona que tuvo que pedir el día para ir al consulado, sí, ¿no? Y que a lo mejor no la podemos atender por cualquier motivo. O una persona que tuvo efectivamente una tragedia. Tiro por viaje, tenemos muchas tragedias a nivel laboral o personas que pierden la vida en un accidente y tenemos que atenderlas con profundo respeto y profunda convicción. Los días que no tenemos eso, los días que no hay incidentes, son días muy felices. Pero ojo, no dejan de ser días plenos cuando atendemos a alguien que perdió a un ser querido, porque es nuestra labor. Mi trabajo me permite muchos privilegios, Caro. Cuando estoy en una reunión, un día de reunión internacional, y me toca sentarme atrás de un letrero que dice México, es un sentimiento único y te cambia la perspectiva hasta del día, porque estás representando a 130 millones de personas responsablemente con una opinión. Hay muchas cosas que llenan en este trabajo. Yo diría que la principal es el servicio público, la sensación de ayudar a la comunidad. Eso te llena el alma. Y por otro lado, o de la mano, saber que representas a un país 24 horas. Yo no dejo de ser cónsul de México cuando llego a mi casa, o cuando estoy caminando en el parque, o cuando estoy comiendo una arepa, porque la gente se me acerca y me dice, o me encara, o me pregunta cosas vinculadas a mi trabajo. Mi vecino, mi vecina, no porque sean mis vecinos y mis vecinas, dejo de ser cónsul las 24 horas, y si yo estoy en un lugar, se espera una actuación responsable de mi parte. Yo no puedo dejar de ser cónsul cuando cierro la llave y me voy. Total. Es un trabajo de 24 horas, Caro. ¿Cuál es el legado que quiere dejar Francisco Paco de la Torre después de tantos años, más de 20 años en diplomacia? ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar cuando digas, me retiro? ¿Cuál es ese legado? Primero, creo que mi profesión, mi persona, no está para dejar legados. Eso lo dejamos para la gente que es muy grande y que puede dejar algo. No me ubico en esa categoría de personas. Creo que soy un servidor público que trabaja con muchas ganas y mucha y profunda convicción. Entonces, número uno, me parece fuerte dejar un legado. En todo caso, hablaría de dejar un legado a mis hijos. Pero a nivel laboral, te puedo decir algo. Que las nuevas generaciones de diplomáticos mexicanos y diplomáticas mexicanas vean que a través del ejercicio de nuestra profesión es posible ayudar a muchas miles o millones de mexicanas y mexicanos, y que a través de nuestro trabajo en el exterior también estamos ayudando a transformar positivamente al país en México. Si puedo hablar de legado, sería ese.
Bueno, probablemente te sugiero que comiences a pensar en el legado de la empatía. Yo creo que ese es un gran legado que tú vas a dejar cuando te vayas de Dallas. Muchas gracias. La Caro. empatía, probablemente ahí vayas a comenzar a pensar en eso, porque sé que el legado hacia tus hijos, a tu familia, muchísimos. ¿Cuál es el mensaje que le puedes dar tú de inmigrante, tantos años ya fuera de México? Relativamente vienes y vas, pero fuera de México. ¿Cuál es ese mensaje que tú le das a esos inmigrantes que quizás están en un proceso difícil, que están llegando aquí a Estados Unidos? ¿Qué le dices? Al migrante en general, a cualquier mexicano o mexicano que está en cualquier lugar del mundo, el que tú me digas, México es una noción. Tu país no es solamente un territorio. México se lleva en el corazón. Y donde tú estés llevas un pedacito de México. Eso es bien importante que entendamos porque muchos no pueden regresar a México por múltiples razones. Pero donde estén, está México. Segundo, a los que estamos aquí en Estados Unidos, lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. Siéntanse profundamente orgullosos de nuestro color de piel, moreno, y siéntanse muy orgullosos de nuestro inglés quebrado, que no es perfecto. Porque así están cambiando este país con su trabajo y así están dando un mejor futuro a sus hijos en este país. Totalmente. Ya vamos a finalizar esta entrevista maravillosa con el cónsul de México para el norte de Texas, Francisco Paco, como muchos lo conocen, Francisco de la Torre. Una conversación divina en este primer programa de cerca con Caro Pereira Radio Podcast en este 2024. ¿En qué cree Francisco de la Torre? ¿En qué cree? ¿Desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista en general? En punto de vista general, ¿en qué crees firmemente tú? Que tenemos derecho a ser optimistas. Ay, mira. En eso creo firmemente. Y mira cómo cambia la vida, ¿no? Cuando es optimista. Yo creo que no es una obligación ser optimista, es una opción. Creo que todos, sin importar qué momento de nuestra vida estemos pasando, tenemos derecho a optar por el optimismo. 3 preguntas rapiditas para despedir. Número 1, un sabor. Horchata. Ay, qué rica la horchata, a mí también me gusta. Un cantante. Alejandro Fernández. Un país. México. México lindo y querido. Esa es la representación que hemos tenido el día de hoy. Gracias, cónsul. Gracias a ti, Estamos Caro. muy felices de conocer esa parte privada, esa parte mucho más personal del cónsul Francisco de la Torre. Yo te quiero confesar que cuando me dijiste el tiempo que teníamos, dije, es mucho tiempo para hablar de uno mismo. Y me siento muy bien que eres tú, estar contigo, estamos de cerca con Caro y creo que fue un ejemplo clarísimo. Creo que somos muy afortunados en el Metroplex de tener a una persona como tú que comunica en todos los sentidos. Mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes. De esta manera despedimos al cónsul, pero nosotros vamos a continuar un ratico aquí conversando, porque lo importante de todo esto es saber que sin duda alguna, a pesar que haya momentos difíciles, a pesar que haya momentos complejos, solo recuerda que emigrar a Estados Unidos no es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia y como yo siempre digo, rodéate de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque tarde o temprano a la gente buena le pasan cosas buenas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.